Qué gusto volver a estar con ustedes. Feliz día. Hace un tiempo estuve en la escuela misionera, así que decidí meterme allí. Fui a aprender de gente que hacía misiones para traer eso a mi vida y encontré un maestro llamado Mr. Hermans. Mr. Herman, un alemán de esos que tenían muchísimas historias que contar, pero hubo una historia que capturó mi corazón. La historia de la iglesia en China. Y él dice, oye, me tocó ir a dar capacitaciones, me tocó ir muchísimas veces a China, y algo que pasa ya que las personas no entienden es que las iglesias tienen que ser muy pequeñas, porque hay una ley que impide que más de 30 personas estén en el mismo lugar. Así que si nosotros estuviésemos en China, esto no fuese posible. ¿Por qué? Porque solamente admiten 30. Él le tocó dar una capacitación, y esta es la historia, y ya estaba todo listo, todo preparado para la capacitación. Llegaba Mr. Herman, todas las personas estaban allí y él dice, disculpe, no nos podemos reunir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no tomamos en cuenta que necesitábamos un intérprete y entonces con el intérprete somos 31. Si hubieses estado ahí, ¿a quién hubiese sacado del entrenamiento? A ver, a usted, sálgase que tendremos que ser 30. Ellos buscaron una estrategia y la estrategia fue, ok, si necesitamos estar 30, vamos a alternarnos. Y hubo la primera persona que dijo, ok, yo me voy al principio. Salió, daba la vuelta por unos minutos fuera del recinto y luego de los minutos estaba alguien esperando en la puerta y hacían relevo. Y salía el segundo y entraba el primero. Así que las personas se perdían algunos tramos, pero no se perdieron toda la capacitación. No se perdieron todo el mensaje donde Jesús estaba llegando a los corazones de esas personas. Imagínate esa estrategia porque había persecución. Y cuando yo me conecté con esa historia, comencé a reflexionar. Y mis reflexiones fueron las siguientes. Oye, si esta gente no puede ir a la iglesia y mira todo lo que tienen que hacer, mira todo lo que tienen que sufrir, mira que tienen que salir. Y a veces yo me quejo de la iglesia. Y a veces yo me quejo de algo. Y vino una pregunta a mi mente. Y lo coloqué como la expresión popular de cómo nosotros los venezolanos hablamos. ¿Por qué no todo el mundo en Venezuela va a la iglesia? Y en aquel momento no tuve ninguna respuesta. Pero hoy creo tener una respuesta. Y es porque hemos perdido la capacidad de asombro. Porque no estamos viendo completamente lo que Dios está haciendo y lo que hace en la vida de las personas. Porque no hemos conectado todavía o hemos perdido la conexión con el mensaje de Cristo en nuestra vida y con su obra. En China las personas se estaban convirtiendo, buscaban una iglesia que no estaba registrada, que no estaba autorizada por el gobierno. Algunos llamaban a esto la iglesia clandestina. Algunas personas tenían que subir en un autobús, rodar 1 hora para poder reunirse, 2 horas para poder reunirse. Y yo nuevamente me estaba preguntando por qué alguien no iría a la iglesia en Venezuela. ¿Por qué alguien dejaría de ir a la iglesia? Me hacía preguntas como, ¿cómo le puedo explicar yo a un joven cristiano chino que nosotros nos debatimos entre si ir o no ir a la iglesia? ¿Será que iré hoy o cuando me convenga? Así que eso fueron todas mis reflexiones. Pero me conectaba ahora con la esencia de lo que estaba escuchando en esa historia. Y es que esa gente entendió que había una iglesia, que era una comunidad y que esa comunidad estaba siendo un catalizador, el catalizador que Dios estaba utilizando para llevar un cambio en personas. Estaba ocurriendo un cambio en cada persona que estaba asistiendo a ese movimiento en China. Estaba viendo entre todas las personas un cambio cultural, pero también un cambio global porque estaba afectando mi vida y la vida de otras personas a través de Mr. Herman que estaba compartiendo esta historia. Escuchaba esa historia y me asombraba y yo decía, wow, lo que puede hacer un mensaje, la diferencia que puede hacer un mensaje, el mensaje de Jesús en una cultura, el mensaje de Jesús en nuestra cultura, el mensaje de Jesús en cualquier cultura. No imaginaba por qué alguien libre de ir a la iglesia no lo haría.
Desde ese día empecé a conectar con el compromiso, un compromiso personal porque no podía decidir el compromiso de las personas. De eso estaremos hablando en esta quinta parte de esta serie que hemos llamado Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. Y para conectar con esa comunidad, y para ti que vienes hoy por primera vez o que estás reconectando con la iglesia, quiero ponerte en contexto de lo que hemos venido hablando en la serie. Estamos hablando que en el original hubo un movimiento que fue lanzado por Jesús y que desde el inicio tenía algunas características. Era un movimiento orientado hacia afuera, hacia las personas que no eran judías. Era un movimiento multicultural porque ocurrió cuando estaba una fiesta donde todas las personas que estaban en el Imperio Romano o dispersas por el Imperio Romano regresaron a Jerusalén y se convirtió en un movimiento multicultural, pero también en un movimiento multiplicador. ¿Basado en qué? En las enseñanzas de Jesús, en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús cuando fue a la cruz del Calvario y las personas decían, oye, mira lo que este hombre hizo. Pero por sobre todo, en la resurrección de Cristo. Ese movimiento fue lanzado posterior a la resurrección de Cristo y le dio fuerzas. Y nosotros estamos mirando hacia atrás. ¿Mirando hacia atrás para qué? Para no desviarnos del camino. Y hemos estado estudiando el libro de los Hechos, un libro que escribe Lucas. Algunos lo conocen como San Lucas, tiene el Evangelio según Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Él nos permite aprender, nos permite desaprender, mirando y sin perder de vista entonces la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron bien, porque ellos como tribu, ellos como iglesia, como movimiento, entonces lo estaban haciendo bien. Ya que estamos más o menos en la misma página, tienes que saber algunas cosas del contexto. Semanas después de la resurrección de Cristo, estaban en Jerusalén en una fiesta llamada el Pentecostés. Las personas venían como invitados de todo el Imperio Romano para estar allí en Jerusalén. Pedro y Juan, que eran apóstoles, seguidores de Cristo, entonces comienzan a predicar. Predican acerca del Mesías, acerca de Cristo, acerca del enviado de Dios, acerca del Rey final de Dios, de nuestro Rey. Pero también predican diciendo somos testigos, nosotros lo vimos, no nos lo contaron, estuvimos a los pies de Jesús, tuvimos miedo cuando Él fue crucificado y huimos, pero luego de la resurrección recobramos valor y entonces por eso nosotros estamos predicando. Hemos venido hablando entonces de un pasaje que está en Hechos 2:41 y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Fueron bautizados. Se sumaron al movimiento, se sumaron a la iglesia, se sumaron a la tribu de Jesús. Pero también estas personas seguían predicando una y otra vez y el Señor iba añadiendo. Pero ellos siguieron predicando a pesar de la oposición, a pesar de los obstáculos, a pesar de que les estaban diciendo no lo hagan. Pero era un mensaje que iba en contra de la Torá, iba en contra del movimiento judío, iba en contra de lo que habían aprendido los judíos durante tanto tiempo. Este movimiento, este Jesús entonces estaba hablando que era superior a Moisés y mayor que el templo y pudo predecir que el templo iba a ser destruido. Eso no le convenía a las personas que estaban allí, a los religiosos del momento, pero tampoco le convenía al Imperio Romano. Así que entonces había que acabarlo rápido, había que hacer algo. Los apóstoles entonces son arrestados. Lucas nos dice que ellos se presentan ante el Sanedrín, que era como el Tribunal Supremo, y se presentan ante ellos. ¿Por qué? Porque iba a haber un juicio. Veamos entonces lo que dice Hechos 5:40. Llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Y me quiero quedar con la palabra azotarlos y ordenaron. El azote era que tomaban un látigo que tenía varias hebras y ese látigo tenía partículas, tenía bolas que cuando golpeaban, entonces no solamente laceraban la piel, sino que se traían pedazos de piel. Era la marca de los criminales del momento, porque quienes eran azotados eran los criminales. Quiero que te pongas allí, que tú digas, si yo hubiese sido los apóstoles, si me hubiesen dado latigazos, ¿cómo se hubiese sentido en mi cuerpo? Eran marcas de criminales.
Pero fíjate que sigue diciendo, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Qué? Llevas marcas de criminales, recibiste azotes y dices, no, qué bueno que nos azotaron. Ah, qué broma tan buena, chico. Tú hubieses dicho lo mismo. 39 latigazos era como lo que correspondía. Latigazos que abarcaban la espalda y parte del pecho. Me imagino a la gente saliendo de allí sin poder ponerse la túnica porque ardía. Me imagino saliendo de allí la gente diciendo, mira, ahí están los que azotaron. Ahí está esa gente, mira. Pero ellos salieron de allí llenos de gozo. ¿En qué se gozaban? Es la pregunta. Porque era honor para ellos que lo hicieran por la causa de Jesús. Y esto tiene que decirnos que hay una relevancia entonces en la resurrección, que hay una relevancia en el movimiento que Jesús quería hacer. Y ellos no se detienen. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaron de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. El templo era algo sagrado y ellos fueron al templo. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaba el sumo sacerdote, estaban los ancianos que los iban a señalar. Sin embargo, ellos fueron al templo. Ellos estaban de casa en casa haciendo que las buenas noticias llegaran. ¿Cuáles eran las nuevas noticias? De que Jesucristo había resucitado, de que Jesucristo entonces se había entregado para el perdón de los pecados, que Jesucristo había hecho lo que nadie podía hacer por su propia cuenta y que había pagado por los pecados de las personas. Un hombre llamado Esteban aparece entonces en la escena. Ese Esteban era alguien que podía predicar, que podía enseñar, era alguien que fue al frente, y en ese momento entonces a él lo llevan afuera y lo apedrean. Y este es un punto de inflexión en la historia de la iglesia. Es un punto de inflexión en todo lo que tiene que ver con la tribu, con la eclesía, con el movimiento, con esa asamblea de Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de Esteban ocurren algunas cosas interesantes. Y Lucas lo describe. Vayamos entonces al capítulo 8, verso 1, y dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y aquí hay una gran jugada. No te pierdas de esto. Mira la gran jugada. Están entonces allí en Jerusalén. La gente creía que era para los judíos, y entonces a partir de esta persecución, ellos se van a Judea y a Samaria. Se quedan los apóstoles en Jerusalén. Pero muchas personas que se identificaban, que eran seguidores de Cristo, esos 3,000 que se convirtieron, esos 5,000 que luego también se convierten y que se suman al movimiento, ahora están siendo dispersados. Y aunque Esteban había muerto, entra en la escena también otro nombre. Y ese nombre es Saulo, un fariseo que era culto, que había sido bien educado en la comprensión de la Torá, un hombre bien relacionado porque entonces era parte del Sanedrín. Algunos de ustedes lo conocen como Pablo, pero ese Saulo de Tarso entonces entra en la escena. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía Saulo? Vayamos al verso 3 y dice, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Yo me imagino a Pablo entonces causando estragos, tocando tum tum y llegando de casa en casa, llevándose arrestada a la gente. Se llevaba a hombres y mujeres que tenían hijos y los hijos, no se lleven a mi papá, no se lleven a mi mamá, y se los llevaba y los arrestaban. A esa gente la iban a azotar, la iban a tratar como delincuentes. Así entonces era el trabajo de Pablo. Pablo estaba siendo guiado por el Sanedrín y estaba obedeciendo a lo que él creía que era la ley de Dios. Esta persecución duró aproximadamente 3 años. Era un hombre despiadado, iba sin piedad, arrestó, azotó, incluso él aprobaba la muerte, él tenía autorización, tenía licencia para matar, tenía licencia para perseguir y azotar a los seguidores de Cristo, a los que pertenecían al movimiento de Cristo. Y quiero adelantarme del capítulo 8 e irme bastante adelante al capítulo 26 para que veas
como era Saulo. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos. ¿A quiénes? A muchos de los creyentes. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Bien, buen trabajo, muchachos. ¿Los mataste? Buen trabajo. Ese era Saulo. Ahora, Saulo era un apasionado por hacer que se cumplieran las cosas. Y sigue diciendo el verso 11, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Mi obsesión, una pasión al extremo. Yo voy a ir, los voy a perseguir. Y quiero hacer una conversación hipotética del cielo. Esto no lo describe la Biblia. Esto es una conversación que está en Primera de José 2:1. Esto no está en la Biblia, pero yo me lo imagino. Yo quiero que te lo imagines. Dios Padre hablando con Jesús, el Hijo. Entonces el Padre está diciendo, oye Jesús, tú sabes que tenemos un pequeño inconveniente. Mira, la gente salió hacia Judea, hacia Samaria, pero los apóstoles se quedaron. Esa gente que tú reclutaste no está viviendo con intensidad lo que dijimos que iba a ocurrir para que el movimiento pudiera llegar. ¿Por qué se quedaron, Jesús? Creo que necesitamos reclutar a alguien que pueda ser más activo, alguien que sea educado, alguien que sea un hacedor, Jesús. ¿Se te viene alguien a la mente? Alguien que tenga buenas conexiones. Jesús, alguien que esté dispuesto a ir. ¿Qué te parece ese? Mira, Saulo. No, Padre. ¿Cómo que Saulo? Mira lo que está haciendo Saulo. ¿Cómo se te ocurre que Saulo es de la competencia? Está en la empresa equivocada. ¿Cómo lo reclutamos para la nuestra? Pero Jesús, mira, lo está haciendo todo. Está siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Yo creo que tienes que ir a reclutarlo. Así que Jesús, en obediencia, dice, ok, yo me voy a presentar y lo voy a reclutar, Padre. Si tú lo dices, yo voy. Esa es la conversación hipotética, algo que yo creo que ocurrió en el cielo en ese momento. Y Saulo va camino a Damasco. Y de repente una luz brillante, una luz centellante lo deja ciego y él cae. Pero escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y su respuesta fue una pregunta también. ¿Quién eres, Señor? Algo había en su corazón que comprendía lo que estaba ocurriendo. Pero luego allí viene una respuesta. Regresemos entonces al capítulo 9, verso 5, donde dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y algo que me llama la atención es que Jesús se lo tomó personal. Pablo estaba persiguiendo a sus seguidores, estaba persiguiendo al movimiento. Jesús estaba ya en el cielo, ya había ascendido al cielo. Pero Jesús le dice, no te metas con mi gente. Tú estás persiguiendo a mi iglesia. Tú estás persiguiendo a mi tribu. Tú estás persiguiendo a la asamblea. Y si los persigues a ellos, me persigues a mí. ¿Y sabes qué? Cuando tú persigues a mis hijos, yo voy a entrar en su defensa y voy a hacer mi parte. Así que no te metas con ellos. Jesús se lo toma personal, dice, tú me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Pero luego se viste de misericordia y le da algunas instrucciones. Verso 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto está interesante. ¿Sabes por qué? Porque quiero pasarme al otro lado de la acera. Al lado de la acera donde él va a Damasco. Y alguien le tiene que decir a Saulo qué tiene que hacer. ¿Y sabes quién se lo iba a decir? Un seguidor de Cristo, un discípulo, que sabía quién era Saulo. Que sabía lo que hacía Saulo. Yo me imagino que me digan, mira, ahí viene Saulo a perseguirte, el que persigue a toda la gente viene a tu casa. Ay, Señor, disculpa, estoy ocupado y tengo tanto desorden. No, mándalo para la casa de otro. ¿Sí o no? Yo hubiese dicho eso. Sin embargo, nos dice el verso 19, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Me imagino la cabeza de Saulo, me imagino la cabeza de esos discípulos. ¿Será que hoy nos va a matar?
¿será que se está dejando caer? Nos está dando azuquita, que decimos aquí en Venezuela, y después viene y cuando apenas peguemos un ojo, ¡plá! Listo, nos mató, se acabó. ¿Cómo confío yo en Saulo? Y por otra parte, Saulo allí en medio de todo esto diciendo, qué cosa tan loca, yo los estaba persiguiendo y ahora estoy con ellos. Tengo varios días conviviendo con ellos. Pero estaban intercambiando experiencias también, ahí hablando, donde dicen, bueno, mira, ustedes nos estaban persiguiendo, Saulo, y tú estabas allí, ¿tú te recuerdas? Sí, loco, perdón que ustedes tuvieron que salir corriendo y dejarlo todo y venirse para acá, para Damasco. ¿Y ahora por qué se vinieron? No, porque teníamos que contarle a la gente lo que había ocurrido en Jerusalén. Nosotros vimos a Jesús y fuimos testigos de Jesús, fuimos testigos de lo que lo que Pedro y Juan predicaron y cómo todo lo que pasó, y vinimos a contarle a la gente todas estas cosas. Había capacidad de asombro de esos discípulos. Ahora, ¿por qué tú estás aquí, Saulo? No, lo que pasa es que yo tuve un encuentro ahí en el camino con Jesús. Jesús se me reveló, vino y se apareció y me dijo, y él contando lo que le había pasado, y me dijo que viniera hasta acá, gracias por recibirme, a pesar de todo lo que yo hice contra la iglesia. Y empieza a cambiar el curso de la historia. En esas interacciones comienza a cambiar el curso de la historia. Porque ahora Pablo, un hombre que tenía un pasado tan feo contra el movimiento de Jesús, ahora entonces está considerando hacer algo. Se está dando cuenta de algo. Y viene un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, al punto que el verso 20 dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Está interesante, ¿no te parece? Amigo que estás aquí, yo quiero que te conectes con la historia, porque a lo mejor la vida del apóstol Pablo es tu vida. Porque tú te has sentido indigno de venir a la iglesia, de ser parte de la tribu. Tú dices, no, el día que yo vaya para la iglesia, ese día se cae la iglesia. No, si supieran lo que yo hice ayer. Si ustedes supieran lo que pasa por mi mente. Vamos, quiero que veas la vida del apóstol Pablo. Quiero que veas la vida de Saulo. En cómo un cambio de pensamiento trajo un cambio de conducta. Alguien que persiguió a la iglesia ahora tenía la convicción y estaba afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Perseguía a alguien porque esa gente afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios, y ahora él está predicando que Jesús es el Hijo de Dios, que es el último rey que Dios iba a enviar. Te persigo, pero ahora predico, ahora enseño a otros de esto. Saulo era el menos probable para ser convencido de estas cosas. ¿Y qué pasaba? Todos los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Sí, tú eras el que nos perseguía. Me imagino mordiéndose la lengua para decir, desgraciado, tú eres el que está. ¿Sí o no? Saulo estaba haciendo algo. Saulo estaba cambiando su pensamiento, y ese pensamiento lo llevó a hacer algo. Sigue diciendo, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Entonces él vino y tomó con compromiso esto, y se lo tomaba cada vez más en serio, y iba con más fuerza, y esto comenzó a confundir. Este hombre ahora está en contra de nosotros, aquel que estaba a favor ahora se volteó, se dio la vuelta, y hacen un atentado que generó que Saulo regresara a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se convirtió en un enemigo poderoso. Había algunas dudas internas entre el movimiento de Jesús, pero también en todo lo que tenía que ver con el fariseísmo. Porque Saulo se tomó en serio las instrucciones de Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos. Pablo fue grande porque fue a grandes ciudades del Imperio Romano a hablar de aquel que se le había revelado a su vida, y diciéndole, no, es que el grande no soy yo, el grande es Jesús. Ante Jesús es. Pablo recorrió millas terrestres, millas acuáticas, plantó iglesia, fue perseguido, fue apedreado, fue lanzado al mar, vivió un naufragio.
pero con sus relaciones y su compromiso, entonces él pudo hacer lo que Dios le mandó a hacer. Veamos este mapa. Este mapa es del mar Mediterráneo, y alrededor del mar Mediterráneo estuvo todos los viajes misioneros que Pablo hizo. Hizo 4 viajes misioneros, donde entonces pasó por Jerusalén, por Cesarea, por Tarso, por Antioquía, por todo esto, por Filipo, por Tesalónica, Berea, Troas, Corinto, Atenas, Roma, por Malta. Y Pablo está allí plantando iglesia, haciendo que su movimiento pudiera crecer, levantando pequeñas comunidades y diciéndole: Cristo ha llegado, tenemos esperanza en Él. Pero ¿por qué tú crees? Mira mi vida, mira quién era, mira mi convicción ahora, mira quién, mi pasado, y mira. Y con su vida entonces comenzó a predicar a Cristo. Lucas relató 3 de esos viajes de Pablo, y al final del tercer viaje, entonces él regresa a Jerusalén, porque no podía ser enjuiciado. Entonces, él va a Jerusalén para llevar unos fondos, y en ese traslado, él comienza a escribir. Pero luego es enviado a Roma, porque no lo podían juzgar como cualquier persona, porque él tenía varias nacionalidades y entre ellas era romano. Así que tenían que ordenar un juicio como ciudadano romano. Lo llevan a Roma. Él tiene que esperar durante 2 años y medio aproximadamente bajo arresto domiciliario ese juicio, y en ese momento comenzó a escribir, siguió predicando, siguió enseñando, escribe las cartas que nosotros conocemos, que están contenidas allí en el Nuevo Testamento, a esas iglesias que él había plantado. Por eso tú lees el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, eso los escribió en ese viaje. Luego es liberado Pablo, y ahí hablan del 4.º viaje misionero. Eso es más o menos en el año 66 después de Cristo. Es arrestado y es enviado a Roma. Roma liderada por un hombre llamado Nerón. ¿Han escuchado a Nerón? Nerón era un hombre implacable. Sin embargo, Pablo sigue escribiendo, bueno, más bien dictando, porque estaba encadenado, ya no era arresto domiciliario, ya no podía escribir. Así que llamaba a algunas personas, venían gente poderosa del Imperio Romano a entrevistarse con Pablo. Oye, Pablo, muéstranos, ¿por qué tú dices lo que dices? Y dime esto. Y entonces, anote ahí y mándele esta carta entonces a esta gente. Y entonces empezó a dictar las cartas, empezó a enviar cartas. Y las últimas cartas se le envía a un jovencito que decidió ir al frente y que fue un discípulo de Pablo llamado Timoteo. Escribe un par de cartas. Veamos algo que dice en 2 de Timoteo. Dice: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. No dejes de recordar. Timoteo, por favor, recuerda, mantén presente que Jesús fue levantado de entre los muertos. Ese es el evangelio. Timoteo, mantén presente, asómbrate por lo que Cristo puede hacer. Yo estoy encadenado y estoy aquí sufriendo como un criminal. Y me encantan estas líneas. Mira lo que dice: pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo está diciendo: yo estoy encadenado, pero la palabra no. Así que va a haber maneras de que nosotros podamos propagar esto, de que se cumpla el plan que Jesucristo estableció para su iglesia, para su movimiento, para su asamblea, que fuera y llegara hasta los confines de la tierra. En otras palabras, Timoteo, Roma no va a ganar. Ellos no nos podrán frustrar los planes, no podrán frustrar los planes de Jesús. Al final Jesús terminará ganando. Su iglesia, su tribu, terminará entonces prevaleciendo a pesar de los obstáculos. Pablo no lo vio en el momento, pero un tiempo después, toda Roma se inclina ante los pies, ante el nombre de Jesús. Y se comienza o se sigue propagando el evangelio, las buenas noticias, y por eso nosotros estamos hoy aquí. Por eso llegaron a nosotros. Y luego le dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y lo que viene
yo quisiera que fuesen mis últimas palabras en esta tierra. Y fueron parte de las últimas palabras de Pablo. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yo quisiera que al final de mis días estas fuesen mis palabras. Y he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la forma correcta, me he mantenido en la fe a pesar de todo. Mira, pasaron tantas cosas desde que yo era pequeño hasta este momento en Venezuela, fuera de Venezuela. Cambiaron tanto las cosas, vino todas estas cosas, pero yo puedo decir que he peleado la buena batalla. Mi abuela murió hace un par de meses atrás y en su funeral muchos de los que iban a la iglesia donde ella asistía decían: oye, la hermana Micaela peleó la buena batalla. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de pelear la buena batalla? ¿Cómo es esto de que Pablo dijo que peleó la buena batalla? Entonces me conecto con esas palabras de Pablo. Es que Pablo tenía razones para odiar y en vez de odiar, amó. Pablo tenía las excusas perfectas para decir: oye, Jesús, búscate a otro, de verdad. Mira, a mí me apedrearon, me corrieron, me dijeron, me lanzaron al mar. No, esto está demasiado complicado, yo mejor dejo este camino. Y sin embargo, él siguió adelante con compromiso. Pablo termina siendo ejecutado como ciudadano romano, y a los romanos los decapitaban. Eso ocurre en el año 68 después de Cristo. Pero en el mismo año, y presta atención a esto, el mismo año, el Nerón que lideraba todo el imperio romano se suicida. Se suicida un hombre que era súper malvado. Termina suicidándose. Tenemos dos tipos que lideraron movimientos. Por eso las personas, cuando nacen sus hijos, le colocan Pablo, y cuando se compran un perro le colocan Nerón, porque fueron diferentes, muy diferentes. Uno tomó la justicia por sus manos, el otro decidió rendirse y vivir comprometido con el único Rey, con Jesucristo. Y Pablo aplicó el mandamiento de la nueva alianza de Jesús: amar como Jesús nos amó. Lo vivió con su propia vida, en su vida cotidiana. Pablo fue movido por el asombro del amor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso vivió comprometido, porque Pablo miraba atrás quién era él y decía: oye, mira de dónde Dios me sacó, mira lo que hizo Jesús por mí. Y por eso entonces Pablo viene y se compromete y vive con pasión. Ese mismo Pablo apasionado por perseguir, ahora era el Pablo súper apasionado por llevar el amor, por llevar la gracia. Se asombraba de lo que Jesús podía hacer. Pablo termina describiendo cómo suena, cómo actúa, cómo reacciona la semejanza a Cristo. Ese Pablo, cuando escribe las cartas, dice: ámense unos a otros, confróntense unos a otros, anímense unos a otros, perdónense unos a otros, oren unos por otros. Eso es la forma práctica de vivir el amor. Pablo definió cómo actúa y cómo responde el amor en las relaciones. Y puedes leer 1 Corintios 13 cuando dice: el amor todo lo sufre, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es jactancioso, no busca lo suyo. Pero si hay algo que Pablo también nos regala, es las implicaciones de la muerte de Cristo por él. Él comprendió que Cristo había muerto por él. Él comprendía que Cristo había muerto por el otro. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti, Cristo murió por el mundo entero. Y Pablo lo entendía como por su formación de fariseo, pero también por la gracia y el amor que había recibido. Porque un día los perseguía, otro día se encontró con Jesús, se arrepintió y siguió entonces convencido del camino correcto. Y para que veas la profundidad de la comprensión de Pablo, entonces tenemos que ir a la carta de los Romanos. Esa carta que escribe allí dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él comprendía la obra redentora de Jesús. Él comprendía el amor del Padre expresado a través de Jesús.
Y sigue diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso está buenísimo. Amigo que estás aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tu Padre Celestial no guarda rencor por tus pecados pasados. Eso está buenísimo, ¿no te parece? Es una buena noticia para todos. Lo que Pablo está diciendo es, mira, es que no hay condenación. Él no te está juzgando por lo que hiciste ayer. Él no te está juzgando por lo que está allí patinando en tu mente. Él no te está juzgando por eso. Más bien te está diciendo, ¿sabes qué? Te acepto tal cual como eres. Pero no te voy a dejar tal cual como estás. Fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Jesús lo recibió tal cual como él era, pero lo llevó por un proceso para transformarse y no lo dejó tal cual como estaba. Y si tú crees que eres muy pecador, quiero que mires las manos de Pablo llenas de sangre, la carga de todo lo que Pablo hizo, y aún así Jesús le dio la oportunidad de encontrarse con él y le dio la oportunidad de cambiar su vida y la de muchísimas personas. ¿Sabes qué es libertad? Entender que hay alguien que te acepta. Eso da libertad. Y Jesús te dice, yo te acepto, hijo mío. Papito, mamita, ven acá que yo te acepto. No, pero Jesús, ven que yo te acepto tal cual. Ven, pero confía en mí, porque yo hice algo por ti que tú no vas a poder hacer por ti, que tu dinero no va a poder hacer por ti, que tus relaciones no van a poder hacer por ti. Y Pablo lo comprendía. Verso 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos, dice Pablo. No pudo liberarnos, la ley no pudo hacer nada por mí. Por eso Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Pablo vivió asombrándose por el amor de Dios. Por eso dedicó su vida a llevarlo a todos lados. Por eso viajó millas terrestres, acuáticas, y dijo, vamos a plantar, vamos a sembrar, vamos a decirle a las personas, levantemos una tribu, hagamos este movimiento, vamos con todo. Porque él entendía que la ley no pudo hacer lo que Cristo sí pudo hacer, lo que el Padre sí pudo hacer a través de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo nunca perdió su asombro. El asombro porque Dios perdonara a una persona, el asombro porque Dios aceptara a una persona, el asombro porque una persona que viniera en pedazos, desmoronado, entonces Jesús lo aceptaba. Pablo vivió y nunca perdió el asombro de entender que un pecador como él podía ser usado en las manos de Dios. Y nuevamente viene la pregunta a mi mente. ¿Por qué no todo el mundo en Venezuela va a la iglesia? ¿Será que tal vez nosotros como su tribu hemos perdido el asombro y no estamos hablando de lo asombroso que es el amor, la gracia, el perdón, la aceptación de Jesucristo? ¿Será que nosotros hemos perdido la maravilla de la gracia? ¿Será que hemos perdido la maravilla de la comunidad y en vez de estar amándonos unos a otros, nos juzgamos unos a otros, nos señalamos unos a otros, y por eso la gente no quiere venir a la iglesia? Porque hemos perdido la maravilla de la comunidad, de la tribu, de la eclesía. ¿Te recuerdas ese momento cuando te sentías pecador, pecadora, y de repente vino la gracia y llegó a tu vida y llegó el amor, inundó tu corazón y tú dijiste, wow? ¿Te recuerdas ese momento donde todo te asombraba? ¿Qué tal si recuperamos la capacidad de asombro? ¿Qué tal que comencemos a ver el amor de Dios en los pequeños detalles de la vida? ¿Qué tal que tú y yo comencemos a impresionarnos por la gracia desmedida de nuestro Padre? Que podamos conectarnos con el amor
que cubre toda falta a través de Jesucristo. ¿Qué tal que no esperemos grandes milagros, sino que lo veamos en cada pequeña cosa que ocurre todos los días de nuestra vida? ¿Qué tal que nosotros como iglesia retomemos la capacidad de conectar con el Dios de lo imposible y poder rendirnos ante Él? ¿Tú te imaginas la tribu, el movimiento, la eclesía de Dios recuperando la capacidad de asombro, moviéndonos por la gracia, por la gratitud que tenemos por lo que Él hizo en nosotros, y saliendo y diciéndole al mundo entero: chaval, que tú no lo entiendes, yo me sentía que no merecía nada, pero aún así Cristo me rescató. Yo sentía que mi pasado me condenaba, y aún así Él vino a mis brazos, me hizo ir a su presencia, y mi vida fue transformada. ¿Tú te imaginas que tomemos ese asombro que tenía Pablo por el amor de Dios y que vivamos en ese asombro? Que vivamos en el asombro del perdón, que vivamos en ese asombro de la aceptación a través del amor de Cristo Jesús, que aún siendo pecadores, Él se entregó por nosotros. Y si los cristianos recuperamos nuestro asombro, ¿no creen ustedes que podríamos cambiar al mundo de nuevo? O por lo menos cambiar el mundo de alguien a través del nombre que puede cambiarlo todo. ¿Qué les parece si recuperamos nuestra capacidad de asombro y vivimos comprometidos con entregarle a otros lo que recibimos? Amigo que estás aquí, si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. No necesitas tener toda tu vida en la iglesia para que Jesucristo pueda hacer la obra redentora en tu vida. Solo lo necesitas a Él. Y esas son buenas noticias para ti el día de hoy. Lo retomaremos justamente aquí, la próxima vez que nos veamos, para el cierre de esta serie llamada Tribu. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos para vivir en el asombro? Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, ese amor que se derramó en nuestras vidas cuando aún éramos pecadores. Señor, gracias por aceptarme, aunque no todas las veces que vine a la iglesia vine en las condiciones perfectas. No vine con el corazón correcto, vine simplemente por compromiso, y aún así tú derramaste tu amor en mi vida. Gracias por perdonarme, gracias por darme de tu gracia. Quiero vivir en gratitud, quiero vivir en el asombro, quiero ver lo que tú estás haciendo en mi vida y en la vida de otros. Ayúdame a salir de aquí con el compromiso, inspirado por tu vida y por lo que el apóstol Pablo hizo, para que más personas se conecten con tu amor, con tu gracia, con tu perdón, con tu aceptación. Ayúdame, Señor, a no utilizar tu perdón, tu gracia, tu aceptación como una licencia para seguir pecando, sino para arrepentirme, cambiar de dirección y vivir con el compromiso que tú quieres, llevando tu palabra, llevando tu amor y viviendo en una capacidad de asombro, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que tú hiciste en mí y harás a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Dios les guarde. Salgan y asómbrense en los pequeños detalles. Reciban el amor, la gracia y vivan con esa capacidad de asombro. Bye bye.